muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar. Sabemos que en este momento muchos están en cuarentena, muchos están bajo un paro de emergencia nacional. Sabemos que muchos están enfermos, otros están cuidando en sus casas, están guardando por órdenes del gobierno, y la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. Nosotros estamos también, aunque estamos en la iglesia, estamos sin gente, solamente algunos voluntarios que nos están acompañando, porque ya se emitió un comunicado oficial que en Querétaro no puede haber reuniones públicas más de 10, 15, 20 personas. Así que no pasamos de los 10 personas claves que están aquí acompañándonos, ayudándonos para llevarles a ustedes a través de nuestras redes todos estos programas. Estén atentos a esta red que están ustedes viendo, en estas dos: Instagram, Alan Alducin 1, y BNPM Facebook Live, para que usted pueda recibir, aunque no pueda venir a la iglesia, puede recibir alimento espiritual, y podemos llevarle la iglesia a su casa. La iglesia a su casa. Hoy vamos a hablar del coronavirus, definición bíblica de la esperanza, segunda parte. La primera parte la compartimos hace unos días, que se llama Coronavirus, un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Quiero leerles a continuación algunas estadísticas. Repito, no soy doctor, no soy especialista, soy pastor, soy predicador, soy pastor, y bueno, estas estadísticas están a la mano de todos, pero queremos aplicar lo que está pasando en el mundo y qué dice la Biblia. Así que, para información profesional con respecto al tema, recomiendo la World Health Organization, la OMS, y algunas otras redes oficiales que están dando información fidedigna y veraz a todo el mundo. Bueno, de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins University, vamos a dar algunos datos del coronavirus, datos precisos al día de hoy, 22 de marzo del 2020. En este momento hay 316,409 casos de coronavirus en el mundo. Se han reportado más de 13,600 muertes hasta el día de hoy en el mundo. 95,900, casi 96,000 se han recuperado del coronavirus. China tiene el más alto índice de contagios, con 81,054 y con 3,261 muertes. Italia actualmente, estamos con nuestros queridos hermanos italianos, se encuentra con 53,578 casos reportados, y ya ha superado la cifra de todos los países del mundo en muertes, con 4,823. España tiene 28,572 casos de coronavirus, con un reporte de 1,725 muertes. Estados Unidos, en el continente americano, es con el que más contagios tiene, 26,905, con ya 348 muertes, y se sigue disparando. Ojo, se sigue disparando. Alemania tiene 23,129, con 93 muertes. Irán, en el Medio Oriente, el que más casos tiene, con 21,683 casos y 1,685 muertes. La pregunta es: ¿cómo estamos en América Latina? En América Latina, no todos los países, pero algunos países se ven todavía muy relajados. Es el caso, tristemente, de nuestro país, donde
Hay muchos lugares que en las playas están llenas, hay lugares concurridos, hay lugares donde no se ha emitido una emergencia para que la gente permanezca en sus hogares. El Estado de Querétaro ha hecho una labor muy importante en esta lucha y aquí en Querétaro no se permiten reuniones sociales, se han cerrado bares, gimnasios, albercas, etcétera. Brasil, en América Latina, Brasil después de Estados Unidos es el que cuenta con más casos, con 1,201 casos, 23 casos nuevos en las 24 horas, últimas 24 horas, con 18 muertos. Luego tenemos a Chile. Chile tiene 537 casos, un muerto. Luego tenemos Ecuador con 532 casos, 7 muertos. En México nos encontramos en el tercer lugar, en el cuarto lugar en América Latina, en el continente americano, con 251 casos, pero escuche bien, en las últimas 24 horas en México se han reportado 48 casos nuevos, en las últimas 24 horas. Llevamos 2 muertes. En Argentina se cuenta con 225 casos de coronavirus y en las últimas 24 horas 67 casos nuevos. Ojo, 67 casos nuevos en Argentina, 4 muertos en Argentina. Colombia, 210 casos, 14 casos nuevos en las últimas 24 horas, 4 muertos. Costa Rica, 117, para ser un país tan pequeño, son muchos casos. 117 casos en Costa Rica, 2 muertos, y en Cuba, en esta isla, 21 casos, 1 muerto. Quiero también informarles alguna de las noticias más fidedignas que he encontrado acerca de lo que esta epidemia, esta pandemia está ocasionando a nivel internacional. Dice aquí un artículo, inicia una recesión global en el mundo. Los expertos a nivel mundial predicen que el coronavirus arrastrará al mundo en una caída económica, en una gran depresión económica. El mundo, dice otro artículo, respira gracias a esta pandemia. No todos son malas noticias, pero gracias al paro que ha habido a nivel internacional, donde estamos los seres humanos encerrados en sus casas, se ha reducido el dióxido de nitrógeno en el aire y contaminantes. Las calles están vacías, las plazas están vacías, los ríos se están purificando, limpiando solos, la naturaleza llevando su cauce de limpieza, los canales de Venecia, y el mundo, la naturaleza está tomando un respiro. ¿Y saben por qué la naturaleza está tomando un respiro? Porque los seres humanos estamos encerrados. En otras palabras, existe otra epidemia que se llama la raza humana, que ha destruido y nos hemos acabado este mundo, y por primera vez en cientos de años el mundo se ha detenido y el mundo está respirando ciudades sin smog, ríos limpios, mares limpios, calles donde los animales caminan, jabalíes en España en las calles y no son asesinados, no son matados, gracias a que los seres humanos estamos encerrados. Clínicas, otra buena noticia, gracias al coronavirus en los Estados Unidos, clínicas de aborto se empiezan a cerrar por no considerar el aborto como un procedimiento quirúrgico esencial, sobre todo en el estado de Ohio, porque no es un procedimiento quirúrgico esencial. En otras palabras, se está abocando a todos los doctores en Estados Unidos a combatir el coronavirus, y como el aborto no es una operación quirúrgica esencial, y nosotros que somos pro vida y que Dios es pro vida y que Dios es el único que determina quién vive y quién muere,
gracias a esta enfermedad en Estados Unidos comienzan a cerrar clínicas de aborto. Más alto índice de contagio encontramos nosotros en las estadísticas mayores de 60 años. Eso no significa que alguien menor de 60 no se pueda contagiar, pero el índice más alto de contagio es de los 60 años y, ojo, un gran porcentaje, un 14% más grave de porcentaje en contagio y en padecer estar un poco más grave en los fumadores y en los que consumen drogas, sobre todo inhaladas o fumadas. México es el primer país en diabetes a nivel mundial, así que una epidemia en nuestro país, México, teniendo el más alto índice de diabetes en el mundo, podría ser mortal. Cuidado con ciudadanos, cuidado mexicanos, que esto puede ser grave para miles de nosotros. Italia hoy anunció el cierre de toda actividad productiva que no sea de primera necesidad. Se registraron 1.772 casos últimos y 36 muertos en 40 países de África. Y Bolivia, nuestros hermanos bolivianos, suspenden el día de hoy elecciones programadas para el 3 de mayo. Australia ordena el cierre de clubs, pubs y cines. Y en Irán ya se superan los 21,000 casos por coronavirus. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a tomar esta segunda parte que se llama coronavirus, definición bíblica de la esperanza, y vamos nosotros a estudiar y vamos nosotros a ver cómo puede Dios ofrecernos esperanza para todos los que están encerrados en su casa, para todos los que están en sus hogares, para todos los que están en un lockdown, como llaman, en un cierre, en una cuarentena. Qué bueno que nos están viendo, porque hay un mensaje de esperanza para tu vida. Y hoy puedes, después de este mensaje, recibir a Cristo en tu corazón, darle tu vida y decirle: Dios, tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por mis pecados. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Vamos a explicar cómo a través de esta pandemia del coronavirus, Dios nos ofrece y nos define lo que es la esperanza. En contraste con la versión terrenal de la esperanza, ¿cuál es la versión terrenal de la esperanza? Ya vimos en la primera parte, coronavirus, un mensaje de esperanza, que lo tenemos ahí en nuestras redes, que de acuerdo al mundo, la esperanza funciona de una manera. De acuerdo a la Biblia, la esperanza funciona de otra manera. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por ejemplo, el mundo, la esperanza bíblica no tiene nada que ver con el optimismo humano. La esperanza bíblica no tiene nada que ver con el optimismo humano. La esperanza de la Biblia no tiene nada que ver con que un ser humano comience a decretar: yo decreto que se muere el coronavirus, yo decreto que no hay pandemia, yo decreto como si fuéramos dioses. La esperanza bíblica no tiene nada que ver con que nosotros decretemos o que nosotros declaremos. Hemos visto programas donde hay algunas personas que dicen: yo declaro que ya no hay enfermedad y te ordeno, coronavirus, que te detengas. Nosotros no somos Dios. Y esto no es la esperanza bíblica, y no nos manda Dios a estar nosotros declarando, ni estar decretando, pactando o sellando. La esperanza bíblica no tiene nada que ver con el optimismo humano, sino que la esperanza que menciona la Biblia, escuche bien, es una firme y sólida expectación de lo que ciertamente sucederá en esta vida o en la eternidad. Por ejemplo, la Biblia nos habla de esperanza bíblica, que no es el optimismo humano, sino las verdades y las promesas verdaderas de Dios. Y nos dice en el Salmo 37, versículo 4,
Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué hermoso. Confía en Él y Él hará. Así que vemos nosotros, para definir lo que es nuestro mensaje el día de hoy, coronavirus, definición bíblica de la esperanza, que en contraste de la versión terrenal, que no es optimismo humano, la Biblia nos revela la realidad de la esperanza verdadera. La Biblia nos revela la realidad de la esperanza verdadera. Leemos en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1. Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos aquí entonces el inicio de la esperanza. El inicio de la esperanza es la fe. ¿Cuál es el inicio de la esperanza? La fe. ¿La fe en quién? La fe en la persona de Jesucristo. Hebreos 12:2 nos dice cómo es que Jesucristo, o la persona de Jesucristo, es la esperanza de nuestra fe. Dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, podemos decir, pues, junto con la fe, sigue la esperanza. Primero es la fe, luego es la esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a ir explicando qué tiene que ver esto con esta pandemia que nosotros estamos viviendo en el mundo entero. La fe es esperar con certeza y seguridad todas las promesas que Dios nos hace en su palabra. Repito, la fe es esperar con certeza y seguridad todas las promesas que Dios nos hace en su palabra. En Romanos 8:24 hay un versículo muy peculiar que nos dice así: la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, la esperanza que el mundo nos da no es esperanza. Todos tienen esperanza de que el coronavirus ya se pare. Y ese es el deseo de todos nosotros. Nuestro secretario de Salud dijo: yo espero que en 14 semanas esto termine o se reduzca el contagio. Bueno, eso espera él. Eso esperamos todos nosotros. Pero Romanos 8:24 nos dice: la esperanza que se ve no es esperanza. Si nosotros unimos estos dos versículos con Hebreos 11 y Hebreos capítulo 12 y Romanos 8:24, si unimos estos dos versículos, podemos resumir que la esperanza se refiere a las promesas de Dios, de las cuales estamos seguros. Aun cuando el cumplimiento, escuche bien, aun cuando el cumplimiento de esas promesas sean futuro y no las podamos ver en el presente. O sea, hay promesas que Dios nos da en su palabra que a lo mejor no se cumplen en el momento, pero todo lo que Dios ha prometido en la Biblia se va a cumplir. ¡Qué bendición! Cuando esperamos en Dios, tenemos fijos nuestros ojos en sus promesas, en lugar de nuestras circunstancias personales. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu circunstancia personal que estás viviendo el día de hoy? Yo podría adivinar algunas de ellas. No hay trabajo. Sabemos de muchos amigos nuestros que están quebrando. Sabemos de amigos que no tienen trabajo. Sabemos que hay una incertidumbre a nivel mundial. Sabemos que lo que se avecina por esta pandemia, coronavirus, no son buenas noticias. Sabemos que muchos han cerrado sus negocios.
A muchos los han obligado a cerrar sus negocios. Tenemos amigos que tienen restaurantes, gimnasios, que han cerrado y han comenzado con el proceso de declararse en quiebra. ¿Por qué no nos vamos tan lejos? Y también podemos ver cuántas iglesias han cerrado, cuántos ministerios que dependen y tantos hombres sinceros, hombres y mujeres de Dios, que dependen de las ofrendas de sus congregaciones. Me los he encontrado que dicen, no sé qué voy a hacer. Yo le contesto, dependa de Dios. Nosotros no dependemos de la gente. Aunque Dios usa a la gente para sostener su obra, nuestro socorro viene de Jehová. Nuestra esperanza viene del Señor. Aquí hay un dicho en México que dice, el que llama paga. Si Dios nos ha llamado a servir en su palabra y predicar el evangelio, Dios va a proveer nuestras necesidades y tocará el corazón de mucha gente para que sigan sembrando en la obra del Señor. Pero esa es la circunstancia que se encuentra el mundo, en una circunstancia donde hay desesperación. Y vemos nosotros que debemos tener nuestros ojos puestos en las promesas de Dios. Puesto que esta garantía proviene de Dios, podemos vivir confiados que nuestra esperanza nunca nos va a desilusionar. Si tú tienes tu esperanza en Dios, nunca Dios te desilusionará. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza. Fíjese, la esperanza no avergüenza, porque dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la esperanza, ¿qué esperanza tenemos los cristianos, los creyentes? La esperanza de la resurrección, la esperanza del cielo, la esperanza de ser como Jesús algún día. No son ejemplos de pensamientos positivos. Yo les estoy hablando de garantías divinas. Cuando tú compras un producto te dicen, tiene garantía por 1 año. Significa que si sale defectuoso, ese producto te lo cambian o te lo arreglan sin costo alguno. Hay garantía. Cristo ya pagó el costo, ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Tenemos la garantía, queridos amigos, la garantía de que Cristo ha resucitado, que Dios nos espera en el cielo a cada uno de sus hijos y que seremos como Él, tal y como Él es. Dice la palabra que si Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Ahora, el problema que yo veo en muchos cristianos es que padecen de una ceguera espiritual, pues solo ven el dinero en sus cuentas bancarias. ¿Cuánto han ahorrado? ¿Cuánto dinero tienen debajo de su colchón? Y anhelan más prosperidad, anhelan más éxito. Muchos cristianos anhelan éxito, anhelan poder, anhelan influencia, anhelan posición dentro de la sociedad donde estamos viviendo para solamente aumentar sus intereses personales. Yo puedo leer en el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 15, que nos dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 15 al versículo 21, y nos dice así la Biblia. ¿Ya lo tienen? ¿Están listos? La Biblia nos dice en estos versículos, Lucas 12, 15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro
y no es rico para con Dios. Qué importante en estos días, en esta fecha, en esta pandemia, hacer y ser y convertirnos en personas ricas para con Dios, no ricas para el mundo, no para buscar un beneficio personal, sino para poder nosotros ayudar a nuestro prójimo, sostener la obra del Señor. Nosotros, aunque no tenemos servicios ya y estemos grabando aquí en vivo, con poca gente, menos de 10 personas, es bonito que también la iglesia, como iglesia, podemos seguir ayudando. Por ejemplo, trayendo despensas. Aquí tenemos una despensa que no la pueden ver ustedes a nuestra derecha, pero porque sabemos y nos estamos preparando como iglesia de Querétaro de que va a haber familias que en las próximas semanas y en los próximos días van a comenzar a padecer por necesidad y no tendrán el alimento necesario, y nuestra iglesia, nosotros como hermanos en Cristo, necesitamos apoyar a todo aquel, como dice la Biblia, no olvidándonos del que tiene pobreza, no olvidándonos del que está necesitado. Y si tú le dices a tu hermano, id en paz, caliéntate, sáciate, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Nuestra fe, dice Santiago, está muerta. Es un gran momento no solamente de volver a Dios, no solamente de arrepentirnos de nuestros pecados, no solamente de clamar y buscar su palabra, sino también ayudar al prójimo, ayudar a los necesitados, ayudar la obra del Señor. El problema entonces con muchos cristianos es esta. Por ejemplo, a una persona que le han diagnosticado una enfermedad incurable, la cual desde la perspectiva humana su situación es desesperada. Vamos a cambiar este ejemplo y vamos a poner que la situación es desesperada por la cantidad de contagios tan alarmantes que hay en el mundo por el coronavirus. La gente se encuentra en un pánico, ¿ya se dio cuenta? La gente se encuentra en un pánico. Tú vas a los centros comerciales, están vacíos, pero vas a las tiendas de abarrotes, y vas a encontrar colas y colas y colas. La gente comprando papel del baño, no sé por qué compran tanto papel del baño, pero y es un fenómeno que se ha visto, y este fenómeno funciona de la siguiente manera, que si tú ves que todos los carritos tienen mucho papel del baño, tú agarras y compras lo mismo. De hecho, la gente ve lo que otros compran, y lo que otros compran, la gente dice, pues tenemos que comprar eso, aunque no se han puesto a pensar si realmente lo necesitan o no. Entonces, vemos que las compras de pánico, la gente tiene miedo de salir de sus casas, y está bien, qué bueno, no está bien el miedo, está bien guardarse, pero Dios nos dice, no teman manada pequeña, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra confianza está en el Señor, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones es el Señor. Es el momento de practicar nuestra fe. Es el momento de que nosotros podamos confiar en aquel que dijo, yo soy el que soy. Yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. Yo estaré con vosotros todos los días. No los dejaré, no los desampararé. Y esta crisis que estamos viviendo del coronavirus, todo ese dinero que hablamos que tanta gente tiene guardada, ¿de qué le va a servir? En este momento todos están encerrados, ricos, pobres, grandes, chicos, pequeños, oscuros, blancos, de color, asiáticos, todos estamos en la misma situación. ¿De qué te sirve tu dinero? ¿De qué te sirve? Actores de Hollywood están encerrados y contagiados. Artistas, cantantes, millonarios en el mundo están escondidos, están encerrados. ¿De qué les sirvió? Muchos tienen para vivir 20 vidas. Tienen tanto dinero que podrían vivir 20 vidas, 10 vidas. ¿De qué les va a servir cuando se mueran? Pero desde la perspectiva bíblica, sabemos que la muerte es solo el comienzo de una nueva vida. ¿Saben por qué la gente tiene miedo? La gente tiene miedo a morirse. ¿Pero qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 8, lo siguiente. ¿Qué dice Dios de la muerte? ¿Qué dice la Biblia de la muerte? La Biblia nos dice
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¡Qué bendición! En Filipenses 1:21 nos dice la Biblia: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. A lo mejor tú tienes miedo de morir porque no conoces a Jesús. A lo mejor lo conoces que vivió, que existió, pero no conoces aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. A lo mejor no conoces aquel que dijo: de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No quisieras hoy conocer a Cristo? ¿No quisieras entregarle tu vida? ¿No quisieras saber que si tú te mueres vas a ir al cielo, no por hacer buenas obras? Porque no es por obras. Efesios 2:8-9 nos dice: no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Por eso vino Cristo a morir en la cruz, para darnos vida eterna, vida en abundancia. Para que tú en este lugar donde te encuentras, en el hotel, en tu cuarto, en tu casa, al final de esta conferencia, acompáñenme. Vamos a hacer una oración juntos. Voy a orar por usted, voy a orar por su familia, pero sobre todo vamos a hacer una oración juntos para que usted pueda recibir a Jesús en su vida, en su corazón, y le pueda pedir perdón por sus pecados y tener la certeza, la seguridad que después de esta vida, si usted se muere, tiene vida eterna con Cristo en el cielo. La Biblia nos dice que seremos resucitados de nuestra tumba en 1 Tesalonicenses 4:16. Y también la Biblia nos dice que nos esperan recompensas eternas para todos los que han sido fieles al Señor en Efesios capítulo 6, en el versículo 8. Así que de esta manera, la muerte ya no podemos verla con desesperanza. No es que queramos morirnos, pero si nos morimos, mucho mejor para los que creemos en Cristo. Es una transición que nosotros esperamos. Tarde o temprano, de lo temporal a lo eterno. De las aflicciones que tenemos en el mundo, nos vamos al cielo, a la esperanza eterna. ¿Ya vio lo que es la definición de la esperanza en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de pandemia? ¿Ya vio toda la lista que di al principio de esta conferencia de todas las estadísticas que está ocasionando negras y desesperanza el coronavirus al mundo? Y Dios nos dice que hay esperanza en Él. ¿No le gustaría depositar su confianza en Él? Son buenas noticias. En medio de estas malas noticias, son buenas noticias eternas para usted y para mí. Y vamos a terminar con el fundamento de la esperanza. El fundamento de la esperanza. Aún antes de que la muerte llegue a tocar nuestra vida, la verdadera esperanza afecta todas las áreas de nuestra vida. Es una perspectiva totalmente nueva que se mantiene en las promesas eternas de Dios. Confiemos en las promesas eternas de Dios para poder tratar con todas las preocupaciones y problemas de la vida terrenal. Puede que la esperanza no cambie nuestras circunstancias. A lo mejor seguiremos sin trabajo. A lo mejor seguiremos con las iglesias cerradas. A lo mejor muchos misioneros comiencen a padecer en el mundo porque sus iglesias están sufriendo y no pueden enviarles su sustento. A lo mejor muchos están sin trabajo, están cerrando sus negocios. Pero repito, puede que la esperanza no cambie nuestras circunstancias, pero sí cambiará la forma como vemos nuestras circunstancias. Como creyentes, una esperanza centrada en Cristo debe ser el fundamento de nuestra vida. Una esperanza centrada en Cristo debe ser el fundamento de nuestra vida. Los tiempos difíciles van, los tiempos difíciles vienen, pero las promesas de Dios son para siempre. Repito, queridos amigos, los tiempos difíciles van, los tiempos difíciles vienen, pero las promesas de Dios son para siempre. Al final,
cuando lleguemos al final de nuestra vida, y si muchos que están viendo este video están llegando al final de su vida, nosotros dejaremos todos nuestros bienes materiales y nuestras posesiones terrenales. No tendremos nada que agarrarnos excepto de las promesas de Dios. Termino leyéndoles un versículo que nos dice en 1 de Timoteo y en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 6 y 2 de Timoteo 4, que nos dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Así pues que, ya sea que estemos enfrentando la muerte o algunas tribulaciones, hoy puedes tener ánimo. Aun cuando lo pierdas todo y solo tengas la esperanza, tienes todo lo que necesitas. Las promesas de Dios, nuestra esperanza es Cristo. Hagamos una oración. Yo les pido que cierren sus ojos, ahí donde están, a los que nos están viendo en las redes. Cierra tus ojos si quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Pídele a Jesús entrar a tu vida como tu único Señor y tu único Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Así dile: Dios, perdóname mis pecados. Ahí en la sala con tu esposa, con tus hijos, hagamos todos juntos esta oración. ¿Cómo es esta oración? Repitan estas palabras y digan, y vamos a hablar con Dios. Dile: Dios, yo creo en tu Hijo Jesucristo, que murió en una cruz por mis pecados. Yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida. Entra en mi vida, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Amén. Pues antes de cortar la transmisión, los felicitamos por haber recibido a Jesús en su corazón. ¿Qué puedes hacer? El mejor consejo. Abre tu Biblia, la que tengas en tu casa, quítale el polvo y comienza a leer el libro de San Juan. El libro de San Juan. Tiene 21 capítulos, lee 2, 3 capítulos diarios. Y más con el encerrón que llevas ahorita ya encima, aprovecha para leer la Biblia. Léela en Juan, luego en Mateo, luego en Marcos, luego en Lucas. Lee los evangelios y todos los días comienza a orar. Orar no es rezar. Rezar es repetir de memoria oraciones. Orar es platicar con Dios. Ora por tu familia, por tus hijos. Júntense todos los días a orar. Oren por su país. Oren por la obra de Dios en el mundo. Oren por los enfermos. Oren por los cristianos necesitados en todo el mundo. Los misioneros que están en todas partes del mundo. A veces oramos en la comida y dales esta comida a los que no lo tienen. No es una oración bíblica. Oren por nuestros hermanos en Cristo que están en el mundo que no tienen comida, porque Dios podría darle comida a todo el mundo, pero si pierden su alma, ¿de qué sirve? Hay que orar por las almas. Hay que orar. Usen sus redes sociales para predicar el evangelio. Sus Instagram, sus Facebooks, sus Twitters. Prediquen, hablen de Cristo, compartan de Cristo, prediquen la esperanza bienaventurada. Y finalmente, que la paz de Dios gobierne sus corazones. Recibe la bendición de parte de Dios para tu hogar. Oro por cada familia. Pedimos a Dios por cada uno de ustedes que Dios los guarde, Dios los proteja, Dios los fortalezca, Dios provea de sus necesidades. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor está contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días.
No tengas miedo, no tengas miedo. En la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Dios los bendiga. Gracias.